¿Qué tal, mis bros and sis? Bueno, la verdad es que le tengo que pedir disculpas porque quería hacer este video muchísimo antes de que empezara la temporada de ganancias del tercer trimestre, pero bueno, aquí estamos. Así que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Vamos a hablar hoy sobre las ganancias y conversar un poquito qué significa todo esto de los earnings, que no son más que, bueno, los periodos, como ya sabemos, donde las empresas públicas declaran sus resultados y eso nos ayuda como inversores, pero también vamos a hablar de, bueno, cómo yo particularmente y muchos inversores y traders en la bolsa ganamos dinero usando la volatilidad alrededor del periodo de ganancias. Así que si todo esto es un tema que te interesa, quédate que ya volvemos y te voy a enseñar todo lo que tienes que saber con respecto a los earnings plays y las ganancias. Hola a todos, mi nombre es Frank y en este canal te enseño todo lo que tiene que ver con el tema del trading y las inversiones, así que si esto es un tema que te interesa, mi amigo, mira, no te olvides de suscribirte sin olvidarte de la campanita include, my bros and sis. Así, mira, no te pierdas los próximos videos y hacemos unos live stream también todos los domingos a la 1 de la tarde para prepararte para el mercado, donde hablamos de noticias, acciones que comprar y todas las cosas que están pasando en el mercado de valores. Y de nuevo nos sirve muchísimo de preparación para la semana entrante. Así que no te vas a querer perder todo eso. Una oportunidad más para que te suscribas a este canal de trading e inversiones en español. Pero bueno, Frank, entonces, ¿qué cosa es eso de las earnings y con qué se comen? ¿Por qué son tan importantes las earnings o las etapas donde las empresas declaran ganancias? Bueno, las temporadas de earnings, mis amigos, son una de las métricas más importantes para la valorización de las acciones de una empresa. Pueden tener realmente un fuerte impacto de nuevo en las acciones o en el precio de las acciones a futuro, ya que los traders o inversores, que son los que compramos y vendemos estas acciones, basamos nuestras decisiones en las earnings más recientes para ver, bueno, y en la guía futura también para ver cuáles son las expectativas realmente que tiene esta empresa de seguir creciendo y aumentando en su precio. Como sabemos, nosotros ganamos por concepto de dividendos o movimientos en los precios en los que la empresa que compramos hoy por una cantidad, mañana vale más, ¿no? En teoría. De manera más sencilla, esta es una de las pocas temporadas donde las empresas que cotizan en la bolsa nos dejan entrar a ver un look, ¿no? Adentro de la casa y ver exactamente cómo están progresando y qué esperan del futuro en términos de crecimiento también. Así que estos reportes de ganancias trimestrales y anuales son extremadamente importantes y no solo son una obligación para todas las empresas públicas que cotizan en la bolsa, pero en muchos casos va más allá de los números y tenemos que ver muchas más cosas porque durante los periodos de ganancias también se reportan otros datos, otros proyectos y otras cosas de relevancia que pueden afectar los precios. Así que algo que sabemos de las ganancias es que son momentos donde hay mucha volatilidad. Y bueno, un factor clave, por supuesto, que tenemos que saber sobre los earnings es que, bueno, suelen ser unos periodos donde la mayoría de los inversores, de acuerdo a sus estrategias, todas diferentes o algunas parecidas pero diferentes, están decidiendo sobre si van a mantener, comprar o vender acciones de una empresa. Incluso antes de estas llamadas ya se están tomando algunas decisiones. Así que como para estimar de nuevo el rendimiento de una empresa a corto y largo plazo, este es el momento en el que todos esos inversores están tomando decisiones. Así que algo que tenemos que saber es que hay demasiada volatilidad, como había dicho, en el precio. Por ejemplo, si vemos este ejemplo que te estoy poniendo en la pantalla de NKE o Nike, que todos la debemos conocer, la tienda de zapatos y ropa deportiva, y vemos en la gráfica las acciones se dispararon 15% en pre-market con declaraciones de ganancia que superaron las estimaciones de los analistas en más de un 81%. Entonces, estas son muchísimas estrategias que entran en el juego aquí. Y de nuevo, ese día nada más las acciones subieron un 15%, pero, ¿verdad? La idea que yo quisiera poderte decir hoy en el video y que estoy seguro que muchos quisieran que fuera así, de que cada vez que una acción declara ingresos de este tipo sube de esta manera, o de lo contrario, cuando declara ingresos malos baja bastante, pues la verdad es que no es así. No es tan sencillo como eso, aunque en muchos casos termina siendo así, en muchísimos otros no. Y la razón es pues que, bueno, las empresas nuevas, por ejemplo, que presentan earnings negativos por debajo de las expectativas pueden parecer a primera vista inversiones de alto riesgo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que algunas empresas de gran éxito como son Amazon, Tesla, Apple empezaron hace muchos años, ¿verdad?,
con earnings negativos antes de volverse rentable. Eso no quería decir que eran malas empresas, sino que estaban en un proceso de crecimiento donde estaban invirtiendo en potenciar su desarrollo. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta también durante los periodos de earnings, cuando vemos earnings negativos, quizás en alguno otro trimestre con alguna inversión que se hizo, que causó gastos innecesarios o no innecesarios, sino gastos mayores de los esperados, etcétera, etcétera. Lo único que podemos deducir de nuevo sobre los earnings, y es algo que tenemos que tener claro, es que son periodos donde las acciones harán movimientos inusuales, como este que vemos en Nike, pero bueno, puede ser un movimiento de cualquier tipo. Hay volatilidad en el precio de las acciones, hay mucho volumen usualmente. Ven el volumen aquí, estas barritas de aquí abajo representan el volumen, o sea, hay bastante volumen. Miren el volumen de ese día comparado con los otros días, ¿verdad? Y estos son momentos en el que nosotros podemos aprovechar tanto para tomar ganancias como para buscar oportunidades de hacer trading intradía, swing trading, etcétera, etcétera. Y hay varias estrategias que podemos usar. Pero sabiendo que tenemos de nuevo mucha volatilidad, siempre podemos ver oportunidades diferentes de acuerdo a los movimientos que haga el precio, pero oportunidades al fin. Vamos a ver un poco más sobre esto. Lo único que podemos deducir sobre los earnings es que, bueno, son periodos donde las acciones van a hacer movimientos de precio inusuales, a veces bruscos, y eso lo podemos aprovechar antes y después de las declaraciones, pero incluso con buenas declaraciones de ganancia y buenas ganancias reportadas, algunas empresas vamos a ver que van a caer inmediatamente, y esto es algo que a muchas personas le ha pasado, que compran los buenos resultados de ganancia pensando de que las acciones van a subir y terminan no siendo así. Aquí les pongo un ejemplo. En este caso, Zoom, ¿verdad?, que vemos aquí en la pantalla, que declaró buenas ganancias e ingresos del segundo trimestre. Sin embargo, los inversores, ¿verdad?, cuando entraron en la empresa, ¿verdad?, hace mucho tiempo atrás, del año pasado algunos, y entraron cuando la pandemia a un precio muy bajo y la acción se fue por los cielos, pues en este momento donde están viendo que el crecimiento ya no es el mismo, decidieron tomar ganancias. Y bueno, no les gustó mucho la guía para el futuro o cualquier otro motivo, y por eso es que con esas buenas ganancias, de nuevo, unas ganancias que superaron las expectativas en 16%, Zoom, el precio terminó cayendo inmediatamente después, y ahí va. Esas fueron las últimas ganancias de Zoom, y eso es algo que podemos ver aquí. Bueno, las ganancias y las ventas, las dos estuvieron por encima de las expectativas. Sin embargo, muchos inversores aprovecharon para tomar ganancias. Eso es algo que vamos a ver muy frecuentemente. Es por eso que no les puedo decir que cuando las ganancias suben, las acciones suben, y cuando las ganancias bajan, las acciones bajan, porque no necesariamente es así, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay otras cosas también que pasan también que pueden generar ganancias negativas, y no necesariamente tiene que ser que la empresa sea mala. Por ejemplo, las empresas que han salido a la bolsa recientemente o tienen un producto o servicio que es atractivo, pero a lo mejor un poco futurístico o más disruptivo, suele pasar por un periodo de ganancias negativas antes de volverse rentables o empezar a generar contratos o negocios sostenibles. Este es el caso, por ejemplo, de la empresa Firm. La empresa Firm es una empresa que facilita pagos a los consumidores, y a pesar de no llegar a las expectativas de ganancia en las últimas dos pasadas ocasiones, las acciones han continuado disparando con una guía de ingresos futuras y contratos fuertes que acaban de salir con Amazon y Walmart. Y esos nuevos negocios le van a dar a Firm una seguridad para las próximas guías y las próximas declaraciones, pero también ha hecho que el precio continúe subiendo independientemente del resultado negativo del pasado. Entonces, de nuevo, muchas acciones, vas a ver este caso donde declaran ganancias negativas y no podemos tomar eso como definitivo de que la acción es mala. Los buenos traders ven más allá y compran estas acciones a precios de pulguero, a pesar de que representan algunas o tienen algunos números negativos. En el mercado de valores, de nuevo, se trata de comprar barato, buy low and sell high, comprar barato y vender caro. Pero por supuesto no podemos comprar cualquier acción porque todas no suben como esta, y tenemos que estudiar el negocio que estamos entrando, más allá de los resultados financieros, qué potencial tiene, y ver todo lo que dicen esas llamadas de earnings, más allá de los números o lo que publican las noticias también, que a veces sabemos que manipulan un poco. Recuerden que cuando compramos una acción estamos invirtiendo en un pedacito pequeño de esa empresa, es como si fuéramos un dueño. Tenemos que saber en qué negocio estamos invirtiendo y por qué, porque es nuestro dinerito el que estamos poniendo ahí, y si ganamos,
ganamos, pero si perdemos también lo vamos a perder sin haber hecho la inversión correcta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cómo se calculan los earnings y yo no voy a entrar mucho en detalles porque la verdad es que esto es un tema ya para dar un curso, pero bueno, los earnings se calculan básicamente usando el net income o el beneficio neto y bueno, se calculan las ganancias de una empresa relevantes para el precio de sus acciones o básicamente consisten en la cantidad de ingresos obtenidos después de las deducciones o las retenciones obligatorias como el impuesto federal sobre la renta y el dinero retenido a los empleados, por ejemplo, de la Ley Federal de Contribuciones al Seguro, el conocido FICA, ¿verdad? Y estos se calculan a lo largo de un periodo de tiempo concreto como un trimestre o un año y los resultados están compuestos de tres principales reportes de contabilidad también que vemos, reportes financieros que son muy conocidos, como son el income statement, que muestra las ganancias, o el reporte de ingresos, la hoja de balance, que es el balance sheet en inglés, y muestra los gastos, ¿verdad? Y bueno, los gastos contra los ingresos, y el cash flow, que es el flujo de efectivo o caja, ¿no? Eso básicamente son los tres reportes principales desde los cuales sale ese net income que se usa para reportar las ganancias. Consideremos, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí con mi empresa favorita ficticia, Croqueta Inc., con el símbolo CRTA que cotizará en el Nasdaq en algún punto. Bueno, yo la voy a crear y la he usado en varios ejemplos. Y vamos a suponer que Croqueta tiene una venta de $1 millón en croquetas, ¿verdad? Son las ventas o los ingresos. Y entonces a eso le vamos a reducir los gastos, los costos y los impuestos. Entonces vamos a suponer que los costos de bienes vendidos va a ser $600,000, los operating expenses o los gastos de explotación van a ser $160,000, un ejemplo muy sencillo, y los taxes van a ser $40,000, ¿ok? Reduciéndole a esas ventas, ¿verdad? Todos esos gastos, costos, impuestos y todas las deducciones, tanto el income, ¿verdad? Como la parte de los taxes y todas las demás cosas, pues les va a quedar entonces los earnings, ¿ok? Simplemente es eso, el net income. Eso son lo que se llama las ganancias, los ingresos netos. En este caso sería $200,000 al año. Ese dinero se divide entre la cantidad de accionistas o de acciones disponibles en la bolsa para dar lo que se conoce como el EPS, que el EPS no es más que los earnings per share o las ganancias por acción. Ese es el número que vas a ver usualmente en los reportes de ganancias. Ahora vamos a hablar de los dos tipos de earnings y para qué pues, se usa cada uno, porque hay dos tipos de ganancias que reportan las empresas y tienen diferentes implicaciones para los accionistas y es importante que las conozcamos. La primera es el accumulated earnings y son los beneficios netos obtenidos o el net income obtenido por una empresa que no se distribuye a los accionistas como dividendos. O sea, este es un beneficio que la empresa va a retener y va a reinvertir en la empresa. Es una ganancia que se reinvierte en el negocio y no se distribuye como dividendos. La otra parte de la ganancia o el otro tipo de ganancia se llama retained earnings en inglés y son las ganancias retenidas, que son ganancias netas acumuladas de una empresa y estas son las que se entregan como dividendo a los accionistas. Entonces cuando hablamos de pagos de dividendos, eso viene de las ganancias retained earnings y no de las ganancias acumuladas. Así que si estás tratando de calcular cuánto te van a pagar de dividendos, las empresas igualmente reportan exactamente cuánto van a pagar, pero ya sabes de dónde sale de los retained earnings y no de los accumulated earnings. Entonces, estos retained earnings también se les conoce como surplus. Ahora aquí les compartí, por ejemplo, un reporte de resultados de ganancias para entenderlo, saber leerlo, saber qué significa todo. Y también aquí les puse una lista de algunos términos que tenemos que conocer. Vamos a empezar por los términos y después vamos a ver el reporte de ganancias, que es la parte que está en blanco con los numeritos. Y les voy a explicar todo esto y qué significa. Ok, ahora vamos a analizar el último reporte de ganancias de Dave & Buster's. Ya creo que hay algunas métricas importantes aquí también que les puse, que creo que debemos conocer antes de ver el reporte. Así que vamos a ver esas primeros y les voy a decir qué significa cada una y ya luego la vamos a leer en el reporte. Ok, el EPS es un indicador de rentabilidad. Básicamente, si divides esas ganancias entre todas las acciones existentes, te va a dar las ganancias por acción o el EPS.
Eso es una métrica nada más y simplemente nos indica que también le está yendo una acción. Mientras más alto el EPS, pues mejor, ¿no? Porque eso significa que cada accionista o cada acción está recibiendo un porcentaje más alto de ganancias, aunque realmente eso solamente hipotéticamente hablando no es así. Es una métrica y nada más. El consensus estimate es una expectativa proyectada promedio de los analistas. Los analistas de Wall Street, ya preparándose la declaración de ganancias, ellos hacen un análisis de los números y dicen, bueno, nosotros pensamos que, por ejemplo, Dave Van Buster, que vamos a analizar ahora, va a declarar una cantidad y, bueno, Dave Van Buster durante la declaración tiene que superar esa expectativa, o la expectativa es que la supere para que se considere un beat, ¿no? El beat es que ganó. O sea, si Dave Van Busters, por ejemplo, no cumpliera con esa expectativa de consensus de la mayoría de los analistas, entonces sería un miss o un fail. Ese miss o fail significa que la empresa no pasó las ganancias y eso no es bueno para los inversores o la confianza de los inversores. Obviamente, no pasar los earnings no es algo bueno, pero tampoco es algo que hay que salir corriendo. Ya vimos donde hay varias empresas que han fallado algunos trimestres sus earnings o han ido por debajo de las expectativas, sea por situaciones específicas. Sin embargo, por ser empresas en crecimiento, han terminado valiendo mucho más y bueno, al principio, de acuerdo a la volatilidad, de acuerdo a muchas cosas, las empresas pueden fallar unos earnings y no pasa nada, pero bueno, en ese momento en el que pasan, ciertamente no es algo bueno. Vamos a hablar ahora también sobre, bueno, lo que van a ver aquí. El total revenue es los ingresos totales, ¿verdad? Declarados. El estimado de total revenue es los ingresos proyectados por esos analistas. O sea, los analistas proyectan, la empresa declara y, bueno, se comparan las dos cosas. Y el revenue growth es el crecimiento de ingresos que tuvo la empresa ya después de que declaran los números reales entre ese periodo y el periodo anterior, año a año, ¿no? O trimestre a trimestre. Vamos a hablar entonces también sobre el net income, que serían los ingresos netos, que son los que se usan para calcular las ganancias, y el EBITDA. EBITDA es los earnings before interest and taxes and amortization, y esos son los ingresos netos de la empresa antes de deducir los intereses y los impuestos y las demás cosas. Lo último que quiero que sepan es el cash flow. ¿Por qué? Porque para mí el cash flow es una de las cosas más importantes que muchas personas ignoran, que es cuánto flujo de efectivo, cuánto efectivo en mano tiene esa empresa. Los reportes financieros de ganancias van a incluir ese número de cash flow. El reporte pequeño, que vamos a ver aquí, no incluye ninguna de estas cosas, pero yo quería que las supieran porque las van a ver en los reportes de ganancias cuando lo leen, cuando están leídos, ¿ok? En este caso, esto es un reporte sencillo. A mí me gusta mucho este sitio web que se llama Earnings Whispers. Earnings Whispers publica de esta manera, muy sencillo para los principiantes, es gratis, es fácil de leer. Aquí pueden ir a ver el sitio Earnings Whispers y tienen un calendario también de los futuros earnings. Yo en un futuro les haré algún tutorial de cómo usarlo, pero es bien fácil. Y yo saqué las ganancias de Dave Van Busters del Q2. Ahora vamos a ver de nuevo qué fue lo que pues declaró Dave Van Busters aquí, ¿no? Vamos a ver, Dave Van Busters es un propietario y operador de entretenimiento, para los que no saben, aquí en los Estados Unidos, con varias locaciones que combinan comida, juegos y entretenimiento para adultos, bueno, tanto para adultos como para familias y niños también que van. Y recientemente reportó ganancias del segundo trimestre de julio del 2021. Usualmente cuando vean que este numerito que diga Q2, ¿verdad? 2021, Q2 es quarter en inglés o es trimestre 2 del 2021. Eso quiere decir enero, febrero, marzo sería el primer trimestre, abril, mayo, junio sería el segundo trimestre y este sería el Q2. El Q2 termina en julio. O sea, el 1 de julio empieza el tercer trimestre. Entonces, ese es el resultado de ganancias y usualmente se declara en julio para los 3 meses anteriores. Entonces esto se declaró en julio para Dave Van Busters y vamos a ver esos números. El número por ejemplo, aquí vamos a ver lo primero que vamos a ver, bueno, es que declararon una ganancia de $1.07 por acción. Eso es EPS o ganancia por acción, EPS, ¿verdad? Earnings per share.
Y lo que esperaban, la expectativa era de 61. El consensus, perdón, era de 57. Earnings Whispers, que es el analista del sitio web al que yo saqué esta información, ellos esperaban un 61. Y el resto, bueno, los analistas, el consensus o el consenso de los analistas era de 57. La ganancia se superaron con un factor sorpresa, quiere decir es cuánto superó esas ganancias versus lo que se esperaba, de un 75%, y eso es lo que van a ver aquí al lado mío, a este lado. Eso fue en cuanto a las ganancias. Ahora vamos a ver los revenues que son los ingresos. Ya esto es el dinero en realidad que recibió la empresa. Los revenues estuvieron en 377.6 mil millones, o millones, perdón, 377.6 millones, y eso fue en comparación a un estimado que habían hecho los analistas de 353.5 millones, así que tuvieron un factor sorpresa también ahí de 6.8%, y hubo un crecimiento, que es lo que está aquí abajo mío, de 642.9 desde el año pasado. Obviamente Dave & Buster el año pasado se estaba recuperando de la pandemia y bueno, estuvo casi cerrado todas las locaciones, o ese crecimiento de las ganancias o de los ingresos está inflado. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar ahora del Earnings Calendar o el calendario de ganancias. Como pueden ver aquí, es muy raro que tengamos un día de mercado donde no tengamos una empresa declarando ganancias. Sin embargo, hay fechas del calendario, por supuesto, que son más ocupadas, ya que las grandes empresas están declarando ganancias usualmente en fechas similares. La mayoría de las empresas declaran en fechas cerca de sus competidores principales, y eso es algo que vas a ver bastante frecuente. Y la temporada de ganancias o earnings season significa que es el momento en el que muchas empresas que cotizan en la bolsa están informando sus resultados financieros. El tema aquí es el siguiente: las leyes federales para las empresas que cotizan en la bolsa requieren que las empresas divulguen la información y presenten los estados financieros dentro de los 45 días posteriores al cierre de un trimestre o del año financiero. Entonces, un earnings calendar, ¿verdad? Un calendario de ganancias o de earnings muestra la fecha y la hora de las próximas empresas que declaran ganancias. Aquí vemos un ejemplo de Earnings Whispers, ¿verdad? Que lo tienen en la página web, aquí se las pongo. Ustedes van arriba y ponen calendario y les va a salir el calendario donde les dice cuántas empresas están declarando para cada día de la semana, y va a incluir de nuevo la fecha y la hora. Las llamadas de earnings se hacen usualmente antes de la apertura o before the open, como es aquí. Aquí dice antes de la apertura o después del cierre. Como estrategia, obviamente, para evitar volatilidad en los precios causada por sobrereacciones por alguna noticia o la misma información que se va a compartir. El calendario de earnings, así como los links para participar en las llamadas en inglés y toda la información está disponible no solo en la mayoría de los brokers, o sea, mi broker TD Ameritrade, Webull, que también lo uso, y todos los brokers que yo uso, y Trade Pro y todos los que he usado, tenían todo un calendario de ganancias o de earnings con sus links para participar en las llamadas, y esto es una información que está en todos lados. Pero bueno, a mí me gusta mucho este sitio web y ellos tienen, si tú das clic, por ejemplo, ahora aquí, si tú vas a Johnson & Johnson y tú le das clic, ahí vas a tener toda la información adicional a eso, y vas a poder acceder a los links, y las empresas también lo publican en sus páginas web. Tú puedes escuchar estas llamadas si tienes acciones de estas empresas, y aunque no las tengas también, porque son llamadas públicas, son acciones públicas que tienen que cotizar en una bolsa que es pública, entonces sus resultados financieros son públicos. El calendario de earnings, así de nuevo, es como se ve. En muchos casos se ve diferente, pero básicamente todos te van a informar lo mismo, de cuál es el estimado, ¿verdad? O el consenso del estimado que se espera de esa acción. Y bueno, ya cuando la empresa declara, se compara el estimado de los analistas con el resultado real y se dice, bueno, si fue un beat que superó, si fue un meet que estuvo, pues cumplió, o si fue un miss que falló. Básicamente comparado con el concepto, así como ven aquí que dice el nivel de sorpresa. Esto es para que tú votes en el sitio Earnings Whisper. Me gusta que tú
como trader puedes votar y puedes ver también lo que otras personas piensan de esa acción y más o menos tomar una decisión también usando eso como algún data point también, sabiendo ya más o menos cómo la gente lo ve también, ¿no? Un poco de sentimiento de la comunidad que usa Earnings Whispers. Ok, hay una teoría de principiante, rookie, acabado de empezar en el trading que es muy peligrosa. Y esa teoría es que una publicación de earnings favorable significa automáticamente que la acción debe tener un impacto positivo en el precio, ¿verdad? Y va a empezar a subir. Y algo negativo, de nuevo, unos earnings negativos causaría un impacto negativo en la acción y por lo tanto el precio debe caer inmediatamente. Aunque en la mayoría de los casos, o en muchos casos es así, la realidad es que eso es muy falso. Y yo les voy a poner varios ejemplos donde eso no funcionaría. Por ejemplo, ya lo habíamos visto con Zoom anteriormente, que les había declarado buenas ganancias, malos resultados de precio, de evaluación, porque las personas decidieron ahí tomar ganancias porque no les gustó la guía. Eso es un ejemplo. Apple puede superar los beneficios estimados, incluso los revenues, pero fallar el número de ventas de un producto o declarar unos gastos en un proyecto un poco elevados que muchos, a lo mejor los inversores no creen en eso. Y en otro caso, por ejemplo, puedes tener a Netflix que puede superar la expectativa de ganancias y de ingresos, pero el crecimiento de usuarios empieza a decaer y ya pasó eso, de hecho, a los inversores le preocupa porque de nuevo, un subscription-based business como Netflix, donde dependes de los suscriptores, que los suscriptores estén cayendo significa que para la próxima declaración de ganancia van a ganar menos, ¿no? Por ejemplo, las acciones de una empresa pueden subir significativamente antes de una publicación mejor de lo esperada, pero posteriormente después se venden inmediatamente de la publicación y esto se puede atribuir a que el mercado ha respondido a noticias favorables. Wall Street cree mucho en el hecho de que comprar el rumor y vender la noticia. Si sabemos que una acción, ¿verdad?, va a subir por buenas ganancias, muchas personas compran usando una estrategia, ¿verdad?, de comprar el movimiento pre-anticipatorio, que yo también lo he hecho muchas veces, y cuando empiezan los compradores a acumular previo a las ganancias que se espera que se superen, ¿verdad?, en ese momento, justo antes de la llamada de ganancias o en el momento de la llamada de ganancias, se venden esas acciones y tú te llevas la ganancia de todos esos días de movimiento previo a la llamada. Y eso lo que hace es que se caiga el precio. Esta es el post-earning play. Vamos a ver los criterios. O sea, ¿qué cosa es el post-earning play? Ok, voy a comprar acciones que cumplen estos criterios, ok, estos criterios posterior a la llamada de ganancias. Pero quiero buscar acciones que cumplan estos criterios. ¿Qué son los criterios que estoy buscando? Bueno, voy a buscar en el calendario los 5 o 10 días anteriores de ganancias. ¿Por qué 5 o 10 días anteriores? Porque quiero que el precio ya haya hecho cualquier movimiento que iba a hacer. O sea, yo quiero que el precio haya caído o haya subido una cierta cantidad. Y eso es lo que estoy buscando. Quiero buscar 5 o 10 días anteriores, declaraciones de ganancias de 5 o 10 días anteriores. Esto puede usar el Finviz. Yo le hice un video a ustedes de cómo usar Finviz aquí en YouTube, así que si quieren verlo, está disponible aquí en un playlist que se llama Trading para Principiantes en mi canal aquí en YouTube, lo pueden buscar para que sepan usarlo. Es un escáner gratis y te permite hacer este tipo de búsquedas. Entonces voy a buscar ese que hay en el calendario, una empresa o las empresas que hayan declarado 5 o 10 días anteriores, y luego voy a buscar que tengan liquidez, o sea que el volumen esté alto todavía, que tengan por lo menos 200,000 de volumen diario. Ya viendo eso, voy a buscar que el precio desde la declaración de ganancias ahora se haya movido por lo menos un 3%, lo ideal es 5 o más, ¿ok? No uno mucho más, pero 5 es el punto, entre 3 y 5, pero al menos 5, ese es al menos 3, perdón, ese es el mínimo. Y eso es en cualquier dirección, puede ser para abajo o para arriba. Yo prefiero para abajo, usualmente a mí me gusta comprar barato, ya saben que a mí me gustan los precios de pulguero, como siempre digo en este canal. Pero puede ser en cualquier dirección porque también el precio puede estar subiendo con esa misma reacción y comprar el breakout, ¿no? El breakout, la ruptura de la resistencia. En este caso a mí me gusta mucho más cuando, y me ha salido mucho mejor cuando es el dip. El dip es cuando se cae, ¿no? Entonces prefiero acciones que son buenas, pero por eso les puse aquí, prefiero acciones que son buenas pero han tenido malos earnings, ¿ok? O una redacción negativa,
reacción, perdón, o guía negativa y se están recuperando ya de esa caída. ¿Okay? Siempre miro la temporalidad alta primero, el daily chart, para identificar el soporte, y las entradas entonces las busco ya intradía o con el gráfico de una hora. Pero siempre voy a mirar la gráfica diaria para ver dónde está el precio, cómo se ha movido y dónde tengo el soporte. Y ya entonces lo que voy a hacer es buscar el rebote en estas acciones que tuvieron una sobrereacción. La lógica es sencilla. Durante la temporada de ganancias, mucha gente sobrereacciona y vende. Y eso causa que haya un overselling. Quiere decir que muchas personas empiezan a vender y el precio cae muy por debajo del valor justo. Ya inmediatamente después vas a ver que es como cuando baja muy rápido y se pasa, ¿no? Y va a ser una recuperación, perdón. Baja muy rápido y se pasa y después va a ser una recuperación. Y ahí, esa recuperación es la que yo voy a comprar. So, básicamente, este es el Poster Space. Esos son mis criterios, me ha funcionado muy bien. Obviamente no funciona para todas las acciones. Siempre hay que tener un stop loss y un manejo de riesgo. La otra forma en la que me beneficiaba con las publicaciones de earnings con riesgo limitado es comprar opciones, en especial la estrategia de Straddle, Strangle. Esto no lo voy a cubrir en detalle porque quiero hacer un video específico de cada una de estas estrategias y creo que tomaría mucho tiempo este video, que ya por sí va a ser bastante largo. Pero un Straddle implica una estrategia un poco interesante, que es vender y comprar un put el mismo strike price, pero vas a vender y comprar un call y un put en el mismo strike price en la misma fecha de expiración. ¿Y por qué eso, Frank? O sea, porque el call es para una dirección y el put es para la otra. Bueno, precisamente por eso, porque eso es lo que estás tratando de hacer. Tú quieres beneficiarte de un movimiento de la acción para un lado o para el otro. La manera como tú ganas con los straddles, tanto con los straddles como con los strangles, que el strangle es un poquito diferente, aquí lo pueden ver más o menos en la gráfica. La diferencia entre el uno y el otro es que el put y el call están en el mismo lugar en el straddle, y en el strangle el put y el call se van a poner en diferentes puntos del punto medio donde está el precio. Usualmente el straddle se compra at the money, quiere decir en el mismo precio donde está la acción en el momento, y bueno, tiene unos criterios, pero básicamente tú ganas con los movimientos fuertes que hace la acción. Entonces una de las maneras de ganar es con esos reportes de earnings. Usualmente hay volatilidad en los precios, si lo sabemos. Entonces, si sabemos que una acción va a tener o una caída muy fuerte, si sabemos, es imposible que lo sepamos 100%, pero si proyectamos que una acción va a tener una caída muy fuerte, o por el contrario se espera que suba, pues podemos comprar el straddle. Con el straddle nosotros estaríamos ganando suba o caiga. Lo único que necesitamos es que el movimiento sea fuerte. Se pierde mucho en esta acción si la acción se queda en el mismo precio donde estaba antes de la declaración de ganancia. Rara vez ese es el caso, pero es una estrategia que tiene su riesgo y eso es importante mencionar. La ventaja de este tipo de estrategia de opciones bidireccionales es que el comprador del straddle, por ejemplo, puede ganar dinero independientemente de la dirección long o short, no interesa, como ya les dije, siempre que tomen las acciones tras la publicación de los resultados y siempre que tengan convicción de que el movimiento será significativo. La volatilidad implícita o el IB también es importante que no se desplome. Tú quieres comprarlas cuando hay volatilidad, pero también que no se te desplome la volatilidad, porque bueno, eso hace que te tengas que salir de la posición quizás. Recuérdense que la volatilidad es lo que hace que las opciones suban de precio, y una de las cosas que hace que las opciones suban de precio, y esto causaría que, bueno, que el precio que pagaste por esta opción pierda su valor, y bueno, no es bueno para los straddles que la volatilidad. Tú necesitas con esta opción mucha volatilidad. Es exactamente eso lo que tienes cuando las temporadas de earnings. Es por eso que los straddles y los strangles se usan mayormente durante las temporadas de ganancia, cuando tenemos una convicción de que una empresa le va a ir o muy mal o le va a ir muy bien, pero no le va a ir normal. Entonces, sabemos que se va a mover el precio, o tenemos una convicción de que el precio se va a mover bastante fuerte porque they're going to destroy the earnings, o porque van a fallar los earnings, pero masivamente. Ese es el momento en el que tenemos que considerar este tipo de estrategia, porque la ganancia puede ser bastante si el precio es brusco. Mientras más se mueva el precio, más ganamos. De nuevo, mientras más se mueve el precio aquí, ya pasado este punto, empezamos a ganar. De nuevo,
Esta es un poco más lenta, pero igual es lo mismo. Entonces, eso es básicamente lo que pues, podemos hacer con opciones también, usando la volatilidad que pueden haber en algunas de estas. Esas acciones las tenemos que buscar y poder tener estrategias sólidas con estas. Solamente la debemos usar esta estrategia realmente si sabemos que tendremos volatilidad o movimientos de precios fuertes, ya que el riesgo de nuevo es limitado y las ganancias ilimitadas, pero las probabilidades no están a nuestro favor y necesitamos un movimiento brusco. De nuevo, como ya les había dicho, los precios para ganar. A pesar de tener algo de éxito con esta estrategia, encontré que el return on investment cuando no me salía bien no era el mejor. Así que ya no la uso tanto y las probabilidades en estos trades son usualmente de menos del 35%, o sea, algo que también tenemos que saber. Hace la pérdida limitada, pero también el riesgo es alto porque no tienes tanta posibilidad de ganar. La probabilidad de ganar es de 35%. Pero bueno, ya habíamos hablado, para mí una de las jugadas favoritas es buscar acciones buenas que se puedan caer durante los earnings y les voy a poner un ejemplo de cómo aprovechamos el miedo y la sobrereacción para comprar el rebote en el ticker de Nike en la última declaración de ganancias. Usualmente las llamadas decepcionantes para los inversores causan volatilidad que hacen que el precio caiga mucho más abajo de lo que pues de lo justo, causando un overselling. Aquí les puse el gráfico. Al principio del video habíamos compartido el gap up de Nike, este fue el gap down, tuvimos las dos, ¿no? Con noticias de earnings de hecho positivas. Pero en este caso que estamos viendo ahora fue totalmente lo contrario. Aquí vemos la gráfica donde entramos en este ticker y cómo fue el rebote, ¿no? O sea, esta fue la sobrereacción causada por los earnings en el precio y ahí fue donde entramos en el rebote y la salida inmediata con un 117%. En este caso fue lo que compramos fue un spread, ¿verdad? Donde compramos el 150 call y vendimos el 175, eso nos da un spread con un riesgo controlado en opciones y la ganancia fue de $293 por contrato desde el día 4 al día 7, básicamente 3 días. Son 3 días de trading, una ganancia bastante increíble. Por cierto, si quieres unirte al SPT Club y tener acceso a estas alertas, donde lo ves así exactamente, yo lo tomé de mi grupo esta alerta, y tener las alertas mías, pero también alertas de trading, noticias y contenido exclusivo tanto para day trading, swing trading, inversores a largo plazo. Tenemos noticias y bueno, también puedes trabajar directamente conmigo y todo nuestro grupo de miembros todos los días. El link está aquí en la descripción del video para unirte a nuestro club SPT, así que te invito encarecidamente a que te unas a nuestra familia de traders de todas partes del mundo. Aquí tienes los links para unirte y también si quieres aprender de trading con nosotros, aquí también está el link si eres nuevo y te interesa todo este tema. Vamos a hablar de algunas reglas importantes. Como última cosa, creo que es algo muy importante protegerse también con las earnings porque son periodos de mucha volatilidad y donde hay volatilidad tenemos que cuidar de protegernos. Como regla general es mejor evitar comprar acciones antes de la publicación de los earnings debido a la incertidumbre de nuevo y el riesgo que hay o que esto conlleva. Habíamos hablado de la volatilidad. Evita siempre aguantar una posición o holdear una posición que tenga expectativas de ganancias a corto plazo. O sea, con esto me refiero si tu estrategia es para tomar ganancias a corto plazo y no a largo plazo. Si la posición no es a largo plazo, considera tomar ganancias y no aguantarla durante el periodo de ganancias, ya que puede hacerte perder dinero o tener que aguantar la bolsa y quedarte con esas acciones más tiempo de lo que tú querías. Eso estoy hablando para los swing traders o para los position traders incluso que están llegando al fin de su ciclo. Las empresas suelen publicar también sus resultados antes y después del cierre del mercado, ya habíamos hablado de eso. Si se publican antes de la apertura, tenemos que saber que el resultado de los earnings suele aumentar la volatilidad de la acción durante el día de la publicación. Esto es ideal para los day traders que quieren aprovechar esos movimientos, no tanto para las personas que están invirtiendo en ella o que quieren entrar en la acción a largo plazo. Si los resultados se publican después del cierre del mercado, el precio de las acciones se va a mostrar muchísimo mayor volatilidad en el mercado posterior, o sea, en el after hour. Y de nuevo, esto usualmente suele normalizarse para la apertura del mercado del día siguiente, pero también esto nos da también, ¿verdad?, la posibilidad de un gap up. So,
La declaración de ganancia positiva o negativa, ¿ok? La declaración de ganancia positiva o negativa no significa que se moverá ese precio en esa dirección. Ya lo habíamos dicho y lo repito, es importante saber eso. Hay muchas razones por las que el precio puede moverse en una u otra dirección y no solamente que superaron las ganancias o las fallaron, así que tengamos en cuenta eso y eviten comprar acciones que suben demasiado ante los earnings porque ya los compradores pudieron haber estado acumulando, esperando esos resultados positivos, entonces tú vienes igual comprando esos resultados positivos y ellos ya la tenían desde mucho antes que tú y la van a vender y tú te quedas aguantando la bolsa de esas personas como cuando ellos venden y el precio se cae. Entonces realmente no es bueno comprar inmediato a los resultados de ganancias, sino esperar a que el precio haga algún movimiento ya un poco más sólido. Usualmente mi estrategia de nuevo es esperar, buscar más atrás 5 a 10 días para ver dónde están las oportunidades ahí, pero evita siempre comprar acciones que suben demasiado antes de los earnings. Si vas a comprar incluso intradía, trata de no hacer eso porque tienes más oportunidad de que se caigan los precios. Trata de no hacerlo. Y eso es todo, mi bros. Así, si te gustó el contenido, espero que destruiste ese botón de like y le diste a la campanita, sobre todo para que no te pierdas los próximos videos. Y bueno, este domingo te espero a la 1 de la tarde en nuestro live stream. Y ya te dije, si quieres, bueno, una vez más, el Club SPT, ahí tenemos noticias, alertas, puedes recibir notificaciones de mercado, mi trade ideas, listas de observación, un watchlist todas las mañanas y siempre estoy ahí trabajando con mis miembros personalmente y puedes trabajar junto conmigo y los traders de todas partes del mundo. Aquí está en la descripción del video. Si eres nuevo en el trading y aún no tienes broker, yo para los principiantes recomiendo Webull, ¿verdad? Y ellos te regalan 2 acciones cuando abres una cuenta y depositas con ellos. Así que de nuevo, en el link aquí en la descripción también tienes un link de referral si te interesa y quieres usar este broker para invertir en la bolsa. Y eso es todo, mi bros and sis. See you in the next video.